la iglesia que prospera. Así se titula el día de hoy mi enseñanza, la iglesia que prospera. Y el asunto es que la iglesia es el pueblo que Dios llamó con una misión dejada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y el tema es que a pesar de que han pasado ya 2000 años de esto, la iglesia una y otra vez, generación tras generación, ha tenido que luchar contra la persecución, ha tenido que enfrentarse a imperios enteros y aún a la misma muerte. Y en medio de toda esa oscuridad, la iglesia de Cristo sigue prosperando. Y todo esto ocurre porque antes de dejar la tierra, nuestro Señor Jesucristo prometió que Él edificaría su iglesia y que ni las puertas del Hades podrían contenerla. Entonces, esa misma promesa es para la iglesia global, para cada iglesia en el planeta Tierra, pero esa misma promesa es para la iglesia en Lima, Perú, en Nuevos Comienzos. Así que el día de hoy yo quiero muy rápidamente animarlos y compartir con ustedes unos principios que hacen que esta promesa de que Cristo Jesús edificaría su iglesia sean reales para nosotros hoy. Amén. Ahora, quiero en realidad empezar hablándoles del cilindro de Ciro. Y el cilindro de Ciro fue una pieza arquitectónica, arqueológica, mejor dicho, descubierta en el siglo XIX por un arqueólogo asirio británico llamado Hormuz Rassam. Y mientras este hombre trabajaba en la excavación del templo Marduk en Babilonia, encontraron esta pieza cilíndrica de arcilla y no sabían que lo que acababan de encontrar era probablemente una de las piezas arqueológicas más importantes de su momento. Y es que en este cilindro estaba escrito un decreto que escribió Ciro el Grande en el año 539 a.C., y en donde él hacía dos cosas básicamente. Primero, legitimaba su conquista sobre algunas naciones, entre ellas el pueblo de Israel, pero también tomaba medidas políticas para ganarse el favor de los nuevos conquistados. Y una de estas medidas era permitirle a aquellos ciudadanos que estaban en el exilio babilónico volver a su tierra para reconstruir sus casas, sus ciudades y su templo, ¿no? Ahora, hablar del cilindro de Ciro es importante por dos razones el día de hoy. Primeramente, porque estos descubrimientos arqueológicos demuestran son la evidencia de que lo que se escribió hace más de 2000 años en la palabra de Dios es real. Realmente sucedió. Y esto debería ser, cada descubrimiento arqueológico debería ser como una pieza adicional que va sumando a nuestra fe, que va haciendo que nuestra fe sea fortalecida, ¿ok? Pero la segunda razón por la que hablar del cilindro de Ciro es importante para nosotros hoy es porque nos lleva a examinar la historia de cuando en medio de la vergüenza y del dolor del exilio que experimentó el pueblo de Dios, el Señor los prosperó y los hizo crecer y avanzar y multiplicar aún en medio de la más terrible oscuridad. Y esto fue de la mano de dos grandes líderes. Primero de la mano de Esdras, que fue como que el líder espiritual, como el pastor de la nación. Y luego de la mano de Nehemías, que fue líder administrativo. Y pues es a partir de aquí que aprenderemos algunos principios para hacer la iglesia que prospera. Amén. Entonces, principio número uno. La iglesia prospera cuando despiertan los dormidos. Y si puedes repetir conmigo o poner en las redes sociales, la iglesia prospera cuando despierta a los dormidos, te lo agradecería muchísimo. La Biblia dice en Esdras capítulo 1, verso 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu, repita conmigo o mensaje en redes sociales, despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, principio número 1, la iglesia prospera cuando despiertan los dormidos. Amén. La iglesia prospera cuando despiertan los dormidos. Y el asunto es el siguiente. Antiguamente el pueblo se separaba en tres estratos sociales. Habían tres grupos sociales. Los laicos, que eran, digamos, las familias que
que no tenían mucho que ver con el liderazgo, no tenían nada que ver con el liderazgo religioso. Estaban los sacerdotes, que eran como los pastores del pueblo, y estaban los levitas, que no eran necesariamente los líderes de la iglesia, pero tampoco eran laicos que estaban totalmente desconectados, eran gente que trabajaba y servía en la iglesia. Vamos a ponerlo así: los laicos son la gente del pueblo, los levitas vienen a ser así como los servidores, los diáconos, etc. Y los sacerdotes vendrían a ser los líderes o los pastores, ¿ok? Pero el asunto es el siguiente: nota que la Biblia dice que quienes se levantaron eran jefes de familia, eran sacerdotes y eran levitas. Es decir, todo el mundo, todo el pueblo de Dios, a quien el Señor despertó en el Espíritu, se sumó a esta gran misión que tiempo después terminaría en la reedificación de la ciudad y de las casas y del templo. Entonces, amada iglesia, la iglesia del Señor prospera, el pueblo de Dios prospera cuando despiertan los dormidos, Recuerda que la iglesia avanza con la acción y no con los sueños ni los buenos deseos. Mientras estás durmiendo puedes soñar, puedes imaginar cosas, pero la verdad es que la iglesia avanza con la acción. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11 dice: mírala a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Nuevamente, el autor bíblico nos exhorta y dice, versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de, subraya esto, dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amada iglesia, la obra del Señor no avanza porque tengas un líder increíble o espectacular. La obra del Señor no simplemente avanza porque oremos mucho. Recuerda que una onza de obediencia vale más que 100 toneladas de oración. La iglesia avanza cuando despertamos, cuando despiertan los dormidos. El filósofo Sófocles en el siglo V antes de Cristo decía: los cielos nunca ayudan al hombre que no quiere actuar. Entonces, principio número 1, la iglesia, el pueblo de Dios prospera cuando despiertan los dormidos. Entonces, mi primera exhortación en esta mañana es: no estés esperando que solamente sea Ángel con Janet, o que sea Rowena, o que sea Renzo con Cristina, o Daniela y Jonathan, o Karina Roa. No esperes que ellos empujen el carro, ellos lo están haciendo. Gloria a Dios por lo que están haciendo. Pero que tu oración sea: Señor, despierta mi espíritu y avívame para sumar a esta gran misión, porque tu iglesia prospera cuando despiertan los dormidos. Amén. Principio número 2. La iglesia prospera cuando cada uno hace su parte. Nuevamente te voy a pedir que comentes en redes sociales, que interactúes con nosotros. La iglesia prospera cuando cada uno hace su parte. Y aquí la Biblia dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Yo sigo leyendo. Dice: ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Luego los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y cerrojos. Y la verdad es que podemos seguir y seguir y seguir, y vamos a encontrar que fueron varias las familias que participaron de este gran proyecto. Es decir, todos aquellos a quienes el Señor despertó volvieron del exilio, pero además dice la Biblia que cada uno hizo su parte. De hecho, la ciudad estaba organizada de tal forma que en cierto sector vivían los zapateros, en otro sector vivían los carpinteros, en otro sector vivían los albañiles, pero cada uno estaba haciendo su parte. Y el asunto es que Dios jamás llama a nadie a su iglesia para quien no tenga un plan. Es decir, tú no estás aquí simplemente para calentar una banca, tú no estás aquí simplemente porque no había algo mejor que hacer el domingo, tú no estás aquí simplemente porque alguien te trajo a regañadientes.
Todo lo que ocurre en este mundo ocurre porque la soberanía de Dios así lo instruye o lo permite. Entonces Dios no llama a nadie para que no tenga un plan. Todos en la casa de Dios tienen algo importante que hacer. Antiguamente se decía, en la casa de Dios, por si acaso, y muchos pastores, yo lo escuché y yo lo dije en algún momento y me arrepiento de haberlo dicho, pero se decía antiguamente, ¿no? En la casa de Dios, por si acaso, no hay nadie indispensable, ¿eh? Si tú no haces tu parte, alguien va a venir y te va a quitar la bendición. Pero lo contrario es lo real. En la casa de Dios todos son importantes. La Biblia explica que nosotros somos como un cuerpo. Y cuando al cuerpo le falta, por ejemplo, el dedo pulgar, no es que el dedo meñique va a poder reemplazarlo, o que el ojo o que la oreja va a poder reemplazar. En la casa de Dios todos somos importantes. Cada quien tiene un papel importante, un rol crucial que desempeñar para que la iglesia prospere. Porque la iglesia de Dios prospera, la iglesia del Señor prospera, principio número 2, cuando cada uno hace su parte. Así que si alguien en la casa de Dios no está haciendo, y subraya el verbo hacer, si alguien en la casa de Dios no está haciendo su parte, entonces algo importante se queda incompleto, algo importante se queda inconcluso, y esa iglesia no llega a alcanzar el nivel de madurez que Dios tiene preparado para ella. Y estoy seguro que todos aquí amarían ver a Nuevos Comienzos alcanzar todo el potencial para el cual el Señor la ha llamado. Amén. Entonces, principio número 2. La iglesia del Señor prospera cuando cada uno hace su parte. Ahora, quiero también llevarte a Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, déjame darte una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que Dios ha depositado un gran poder, repite conmigo, un gran poder en nosotros. La Biblia enseña que cuando uno viene a Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos sella, Él es el arras de nuestra salvación, pero además viene a vivir en nosotros para empezar a brotar de nuestro interior los frutos del carácter del Señor Jesucristo y también los dones. Amén. Entonces la buena noticia es que todos podemos hacer nuestra parte, no en nuestras propias fuerzas, sino porque hay un gran poder, repite conmigo, gran poder que ha sido depositado en nosotros. Esa es la buena noticia. Dios ha depositado un gran poder en nosotros. La mala noticia es que Dios ha depositado un gran poder en nosotros. Y cuando lo estás escuchando, por favor, tócate así el pecho, ¿no? Y di, la mala noticia es que Dios ha depositado un gran poder en nosotros. Entonces, depende de ti, depende de lo que tú hagas. El Señor te ha dado libre albedrío y Él no te va a poner una pistola en la cabeza para que llegues temprano a la iglesia a arreglar las sillas, a conectar los parlantes, o que abras tu casa para hacer discípulos como un grupo pequeño. Él no va a obligarte a hacerlo. Tú tienes la libre elección. Tú eres libre para elegir servir al Señor. Tú eres libre para poder hacer tu parte. Amén. Entonces, la iglesia de Cristo Jesús prospera cuando cada uno hace su parte. La buena noticia es que Dios nos ha dado un gran poder. Ha depositado un gran poder en nosotros para poder hacer esto. La mala noticia es que Dios ha depositado un gran poder en nosotros para hacer esto. Entonces, tú vas a tener que ser intencional en servir al Señor. Amén. Si alguno de nosotros no hace su parte, ese gran poder que ha sido depositado en ti, entonces queda desperdiciado. Entonces, principio número 2, la iglesia de Cristo prospera cuando cada uno hace su parte. Y principio número 3, la casa del Señor, el pueblo de Dios prospera cuando la adversidad aparece. Mira lo que dice Nehemías capítulo 2, versos 19 y 20, dice la Biblia. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Ahora, el asunto es el siguiente. Una lectura sencilla de este versículo no nos da muchas luces, algo te dice, pero una lectura con ojos hebreos te lleva a otro punto, porque resulta que en el siglo V antes de Cristo, cuando alguien utilizaba la fórmula
o esta frase que dice, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Es prácticamente como cuando la policía de tránsito viene y te pone la multa y simplemente te dice, ya firma, porque ya está frito, te toca pagar. Entonces, esta frase, que la podemos encontrar en otras partes del Antiguo Testamento, que se escribe así, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Básicamente era una fórmula común de acusación. Básicamente era, ya te clavé la multa, estás frito, ¿no? Pero el asunto es que, a pesar de que venían los enemigos, y la Biblia ya lo ha mencionado, Sanbalat, Tobías y Gesem, y de hecho algunos teólogos creen que cuando la Biblia habla de Sanbalat, de Tobías y de Gesem, no solamente están hablando de 3 personas, están hablando de 3 líderes que tenían detrás de cada uno de ellos 3 grandes pueblos que venían a ponerse en oposición a lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y aún a pesar de eso, dice la Biblia, que el pueblo de Dios no se amilanó, no se achicó, sino que de hecho dieron una respuesta contundente. Dieron una respuesta contundente. Mira cómo termina el versículo 20. Dice la Biblia que Nehemías les responde, ¿no? Y les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. No importa lo que ustedes quieran hacer contra nosotros, no importa lo que Satanás quiera decir con respecto a la iglesia, no importa lo que las circunstancias están pintando para la iglesia, el verdaderamente importante y el centro del asunto es el Dios de los cielos. Él nos prosperará y nosotros, y reconoce sus siervos, porque el crecimiento y el avance y la prosperidad viene del Señor. Nosotros solamente somos siervos, esclavos inútiles, pero Él sigue y dice, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y cuando Nehemías habla de esto, les está dando 3 respuestas bien contundentes. Cuando él dice que ustedes no tienen parte, les está hablando de ustedes no tienen derechos civiles, ustedes no son ciudadanos y ustedes no son el pueblo de Dios, así que fuera de acá. No, luego les dice ustedes no tienen derecho. Está hablando de los derechos legales. Y finalmente les dice que tampoco tienen memoria. Entonces les está hablando acerca de los derechos espirituales o religiosos al respecto de Jerusalén. Amén. Entonces, amada iglesia, la iglesia del Señor prospera, el pueblo de Dios prospera cuando la adversidad aparece. Y aunque duele decirlo, creo yo que esto ha sido un patrón repetitivo a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios estaba bien, en prosperidad y en paz, todo el mundo se rascaba la barriga, se olvidaba de guardar el día sábado, dejaban de diezmar y de ofrendar, no servían al Señor. Pero cuando venía la persecución y la opresión, era cuando el pueblo de Dios se disparaba y despertaba. Recuerda cómo es lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, resucitó, estuvo 40 días y luego se fue para el cielo, inmediatamente despertó la persecución de parte del Imperio Romano. Y para el año 70, el Imperio Romano había destruido el templo, había saqueado las casas del pueblo de Israel, había violado a las mujeres, había robado las pertenencias, y al pueblo que no quería morir tuvo que ser obligado a escapar a otras naciones, a otras regiones. Ahora, lo que debía haber terminado como el fin de un movimiento, de una pequeña secta de judíos, terminó siendo la más grande revolución espiritual que el mundo ha conocido hasta el día de hoy. Porque a tan solo unos años, este pequeño grupo de pescadores y granjeros ya había derrotado a todo un imperio, el imperio romano, el imperio más majestuoso de la época. Había reemplazado todo el panteón de dioses romanos y toda la idolatría del momento por la adoración a un solo y único Dios. De hecho, como que en el siglo III o IV después de Cristo, recuerda que ese lugar, Roma, en donde estaba este imperio que persiguió al pueblo de Israel y que destruyó el templo del Señor, se había convertido en la sede de la iglesia cristiana. Amén. ¿Por qué pasa esto? Porque la iglesia del Señor prospera cuando la adversidad aparece. Y lamentablemente parece ser que tenemos que esperar estar contra la espada y la pared para recién despertar, para recién actuar. Pero no importa, porque gloria a Dios, porque cada cosa que ocurre, nos parezca buena o mala, Él la usa para nuestro bien y para nuestra edificación. Recuerda lo que nos dice Pablo en Romanos, cuando él dice, mas a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, puede parecerte buenas noticias, pueden parecer malas noticias, sin embargo, todo lo que está ocurriendo en nuestra vida es para nuestro bien. Amén, es para nuestro bien. Entonces, yo quiero terminar el día de hoy con la siguiente
reflexión. Y es, ¿qué puedo hacer yo para bendecir mi iglesia? ¿Qué puedo hacer yo para bendecir mi iglesia? Y quiero empezar citando el capítulo 5 de Efesios. Dice la Biblia, Pablo le está exhortando a la iglesia. De hecho, esta es la iglesia en donde el pastor es Timoteo. Es un pastor joven, recién está empezando el ministerio. Y Pablo les exhorta y les dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. Y este es el mismo desafío y esta es la misma exhortación que Pablo le hace a Nuevos Comienzos el día de hoy. Ustedes tal vez en otro tiempo eran tinieblas, tal vez en otro tiempo tenían complejos de inferioridad, tal vez en otro tiempo eran tímidos, tal vez en otro tiempo les costaba hablar, socializar, no sé, pon el obstáculo que tú quieras. Pero Pablo dice a la iglesia de Efesios y nos dice a la iglesia de Nuevos Comienzos ahora, mas ahora sois luz en el Señor y entonces les corresponde, es su responsabilidad andar como hijos de luz. Y entonces a la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para bendecir mi iglesia hoy? Quiero terminar con 3 ideas nada más, 3 ideas. Y de hecho esto ya lo han visto en redes sociales y lo han leído y ya lo han escuchado, pero quiero enfatizarlo. Cada vez que nosotros invitamos a servicio, decimos, amada iglesia, este domingo tenemos servicio, este domingo arranca nuestro mes de aniversario, entonces llega temprano, llega contento y llega acompañado. Y me gustaría que repitan conmigo o que lo escriban en mensaje de texto: llega temprano, llega contento, llega acompañado. Ahora, nosotros no decimos eso simplemente porque suena bien o porque rima. No decimos esto simplemente porque suena bien o porque rima. Cuando decimos llega temprano, lo que estamos queriendo decir es involúcrate. ¿Sabes quién llega temprano? Temprano llega Renzo y Cristina desde San Martín de Porres para conectar el sonido. Temprano llegan a Isabel y Brigitte para ensayar. Temprano hoy vi a Ángel y a Jonathan Roberto viendo los temas del video y la transmisión. Entonces, cuando te estoy diciendo llega temprano, te estoy diciendo llega para involucrarte, para decir pastor, para decir mentor Ángel, para decir mentor Renzo, mentora Janet, aquí están mis manos, ¿qué hago? ¿Qué se necesita? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para bendecir mi iglesia? Llega temprano para involucrarte. Amén. La mayoría de personas, me duele decirlo, pero la mayoría de personas en las iglesias a nivel global llegan a la iglesia para consumir. Tú no llegues para consumir, tú llegas para contribuir, llega para colaborar. Entonces llega temprano. Segunda cosa que decimos, llega contento. Y hay un dicho que dice, el maestro aparecerá cuando el discípulo esté listo. Y voy a repetirlo. El maestro aparecerá cuando el discípulo esté listo. Y el asunto es que a veces decimos, el culto no estuvo tan bueno porque la alabanza falló aquí, o porque la palabra estuvo muy larga o muy corta, o mucho gritó o no gritó mucho el predicador, no sé. Pero la verdad es que la preparación es importante, la excelencia es importante, por supuesto que sí, eso nadie lo niega, pero eso solamente es el 50% de la ecuación. El otro 50% lo hace tu actitud. Entonces la segunda cosa que puedes hacer tú para bendecir Nuevos Comienzos es venir con una actitud alegre, expectante, diciendo, Señor, ¿qué me vas a hablar el día de hoy? Estoy seguro que Dios va a hablar una palabra que va a transformar el resto de mis días. Llega con esa actitud. Entonces, segunda cosa, llega contento. Y tercera cosa, llega acompañado. Y probablemente esta sea la más importante de todas, amada iglesia. Porque tenemos una sola misión. Una sola cosa el Señor Jesucristo nos dejó. Entonces, la música, las luces, las sillas, el local, la preparación, las prédicas, retiros, campamentos, conciertos y todo lo que se hace apunta a una sola cosa. Y es hacer discípulos. Tú no puedes decir que eres discípulo de Cristo Jesús y no estar haciendo otros discípulos. Tú no puedes decir que eres obediente a la palabra y seguir llegando solo a la iglesia. Tienes que llegar con alguien de la mano. A alguien tienes que invitar. Yo le decía a la iglesia cuando estaba en Lima, Perú, y les decía, haz algo. Bueno, a mí me encantaría torcerles el brazo para meterlos a la iglesia, pero no se puede. Así que hagamos algo menos bruto y más inteligente. Vas, le invitas a un buen desayuno en Vladi o en el mercado, anda, invítales un jugo y de ahí te los llevas para la iglesia. Mira, el mercado número 2 de Surquillo está como a 2 cuadras, ¿no? Entonces
tenemos que ser estratégicos, pero tenemos que ser intencionales, porque tenemos una sola misión, una sola cosa. El Señor Jesucristo nos ha encargado. Cuando lleguemos al cielo, Él nos va a pedir cuentas por una sola cosa. Va a ver qué hicimos con nuestros talentos, va a ver si le servimos haciendo discípulos, va a ver si trajimos a la gente a la casa de Dios. Ya le dice: ceviche quiero. Vaya, invítele un ceviche. Vaya, invítele un ceviche, y de ahí lo lleva para la iglesia. Amén. Pero entonces tenemos 3 cosas, y se me ocurren miles de cosas más, pero yo no quiero hacer más larga la enseñanza el día de hoy. Simplemente quiero darte 3 ideas de cómo puedes hacer tú para bendecir tu iglesia. Llega temprano, llega contento y llega acompañado. Ya sabes, llegar temprano para involucrarte en el servicio de la casa de Dios. Llega contento porque el 50% de lo bueno que va a estar el culto depende de tu actitud. Y 3, llega acompañado porque esa es tu misión. Esa es tu misión. Y eso es aquello por lo cual el Señor te va a llamar, a cuentas. Eso es por lo que el Señor te va a llamar a cuentas. Amén. Entonces, nuevamente, y me encanta repetir las cosas. Llega temprano, llega contento y llega acompañado. Déjame orar por ti antes de despedirme yo de esta parte, pero yo los sigo mirando por Facebook a ustedes. Pero sí me gustaría que hiciéramos algo. Claro, a todos los que son cristianos, no se los puedo obligar a todos. De hecho, no puedo obligar nada a nadie, de hecho. Pero sí me gustaría invitar a los que realmente se sienten hijos de Dios y miembros de la familia de Cristo, que en este momento empiecen a poner en redes sociales. Coge una de estas 3, la que vas a hacer primero, la primera que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué te vas a involucrar? ¿Con qué actitud vas a venir? O si vas a llegar acompañado. Pero pon algo que figure en los comentarios y que se quede ahí para que tú lo recuerdes el resto de tus días. Para que tú te acuerdes de qué fue aquello que el Señor te está moviendo en esta hora para bendecir a tu iglesia. Porque creo yo con todo mi corazón que todos aquí deseamos ver a Nuevos Comienzos prosperando. Y nuevamente, Nuevos Comienzos prosperará en la medida en que despierten los dormidos, cada uno haga su parte y aún en medio de la adversidad, porque esa es la promesa que tenemos de parte de Dios y de parte de Cristo Jesús, que Él edificaría su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, es mi oración en esta mañana, que esta palabra haya llegado al corazón de tu iglesia y que ellos hayan sido edificados por tu palabra, y que esta enseñanza empiece a preparar el corazón para este domingo último de aniversario que nos espera a fin de mes, en donde nuestros mentores, nuestros líderes van a desatar la visión para los próximos 12 meses, y que tú vayas preparando esos corazones para que el próximo año, los próximos 12 meses sean de mucha bendición y mucho crecimiento para Nuevos Comienzos. En el nombre de Cristo Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Amada iglesia, los amo con todo mi corazón. Y pues estamos aquí a un WhatsApp de distancia para los que quieran comunicarse conmigo, con mi esposa, con las niñas. Y pues que el Señor me los bendiga. Por mi lado, adiós. Chao, nos vemos.